¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Paz y bien, un gusto de compartir otro momento en esto que es sexualidad, vida y fe. Le damos la bienvenida a la psicóloga Liliana Olivieri de Pérez Bisecchi. ¿Qué tal? Muchísimo gusto de estar aquí, agradecidísima. Que además queremos decir que es mamá de 10 hijos, ¿sí? Así como me escuchan, 10 hijos que van desde los 34 a los... 18 años. ¿Y cuántos varones y cuántas mujeres? 6 varones y 4 mujeres, perdón. Bueno. 6 varones y 4 mujeres. Perfecto. Entonces, eso podríamos hacer toda una serie hablando de eso, ¿no? De lo que Tal significa cual, ser tal madre, cual. ser profesional, en fin, todo lo que implica los detalles del amor en la casa, etc. Tal Pero cual. hoy nos convoca un tema que es, digamos, bastante difícil, que es las primeras preguntas en los niños, En las niñas. a papá, a mamá, ¿no es cierto?, a los abuelos, en el tema de educación sexual. ¿Cómo enfocar eso? A ver. Yo suelo contar que, bueno, a mí me gusta mucho utilizar esta frase, atreverse a hablar de sexualidad. Y siempre digo, si no nos atrevemos, nos van a pasar muchas situaciones en donde nos vamos a sentir en aprietos y algo vamos a tener que hacer, o huir de las preguntas de nuestros niñitos o enfrentarlas, afrontarlas y atravesarlas. 34 años de maternidad en mi caso coinciden con 30 años de docencia. Y me han pasado muchísimas cosas en torno a esto, de la ignorancia absoluta que yo tenía y el haber pertenecido a una familia con padres mayores que no se atrevían a hablar, Claro, a tener que verme envuelta en muchas situaciones que hasta me parecían incómodas hasta que aprendí. Por eso yo animo mucho a los padres a aprender para enseñar. claro. ¿Y qué es lo que hay que hacer con los pequeñitos? ¿Será tan importante develar las diferencias entre el varón y la mujer? ¿Por qué esa señora tiene esa panza tan gorda? ¿Será tan importante contestarlo todo? Lo importante, el letrero luminoso, y este es el título, es inspirar una confianza de modo tal que nosotros dejemos el mensaje a mamá, a papá, o a la abuela, le podés preguntar lo que sea porque vamos a tratar de respondértelo, porque este es el lugar preciado para saciar todas tus dudas, porque si no respondemos nosotros, responden hoy las pantallas antes que nosotros, o responden los amigotes, y verdaderamente cuando nos atrevemos a los hijos, la pregunta más difícil, ya vamos a ver, es el origen de la vida, o sea, ¿cómo llegó ese bebé a la panza de mamá? Es la pregunta más difícil, pero cuando son los padres los que se atreven a hablar del origen de la vida, los hijos lo agradecen muchísimo, porque solo los padres lo podemos hacer con la delicadeza y los valores que se necesitan para semejante explicación, que es una explicación muy bella. Es un momento muy bello, porque gracias a la sexualidad yo llegué a la vida, gracias a la sexualidad soy mamá, gracias a la sexualidad hay que entender que la sexualidad tiene una gran belleza. Juan Pablo II es el santo que se atrevió a hablar más de sexualidad en la historia de todos los pontificados. Juan Pablo II, y lo hacía con una delicadeza infinita y con un respeto total. Entonces, él nos enseñó absolutamente que en la sexualidad se pueden encontrar muchas cosas bellas. Recuerdo una anécdota muy graciosa, para mí es emblemática. Yo dirigía un jardín, un kinder, para niñitos menores de 5 años, y habían nacido mellizos hace 30 años. Y entonces allí había una niñita que decía, señor, ¿por qué la mamá de Valentina tuvo mellizos si todas las madres tienen de a uno la panza? Claro, La maestra no tenía la menor idea cómo se respondía a eso. Estaban hablando del tema de la mañana y la maestra le dice como primera respuesta, no es el tema del día. Bueno, allí está. Cuando no contestemos, el chico sigue preguntando incesantemente, porque ahí aparece el instinto epistemofílico, deseo de saber. El instinto epistemofílico solo se sacia con algo, con la respuesta indicada. Entonces, señor, ¿pero por qué la mamá tiene la panza tan gorda si todas tienen de a uno? Seguía con la misma pregunta. Entonces, segunda respuesta de la maestra, porque Dios quiso.
O sea, era verdad, pero, o sea, no es el tema del día, claro. Era cierto, porque Dios quiso, era absolutamente cierto, pero no saciaba la niñita que, pero señor, por favor, explícame por qué la mamá de Valentina tiene la panza tan gorda. Y entonces allí estaba Joaquín colorado, pelirrojo. Yo digo que los pelirrojos son como que la pasión, lo sanguíneo les sale por el pelo, ¿no? Y entonces Joaquín decía, yo lo puedo explicar. Se para Joaquín revestido de gloria porque la maestra, ante la incertidumbre, dijo, bueno, a ver, Joaquín, por favor, explícale a todos tus compañeritos. Y Joaquín, pensando que iba a dar una conferencia magistral, le dice a todos sus amigos, porque el papá de Valentina tuvo sexo con la mamá de Valentina y el papá, en lugar de ponerle una vez liquidito, le puso 2 veces liquidito. Con lo cual se armó tremenda bulla en el aula. Bueno, esas cosas nos pueden pasar cuando evitamos las respuestas. El chico va a los amigos contestan cualquier cosa, va a las pantallas contestan peor, nos saciamos y dejamos con la incertidumbre. Entonces lo primero es gestar confianza, te vamos a contestar lo que sea. Lo segundo es ser delicado. Lo tercero es ser gradual. Primero, hacer mayéutica, tratar de entender qué nos están preguntando, porque posiblemente no nos estén preguntando lo mismo que nosotros estamos entendiendo. Exacto. Mayéutica. Sí, nos hacemos un gran tema y el chico está preguntando algo bien concreto que se puede responder con una frase. Con delicadeza. Entonces, mayéutica. ¿De dónde vienen los bebés? Los bebés no vienen de ninguna parte, se forman adentro de la panza de mamá. Simplemente así, gradualidad. ¿Cómo tiene ese bebé en la panza? ¿Cómo se formó el bebé en la panza? El bebé en la panza se formó con una célula de papá, que es el espermatozoide, y una célula de mamá, formaron un embrión que va a crecer durante 9 meses hasta el nacimiento. ¿Y cómo nacen los bebés? ¿Por parto o cesárea? Simpleza, las respuestas tienen que ser cortas, precisas, simples, delicadas. Y la pregunta más difícil de todas, o sea, ¿de dónde vienen los bebés? De ninguna parte se forman dentro de la panza de mamá, pero cuando ya nosotros lo que nos estamos imaginando es otra cosa. La pregunta más difícil del mundo es cómo se unen entonces esa célula de papá y de mamá. Y lo que no tenemos que hacer es mentir, esquivar, inventar, ni cigüeñas, ni repollos, ni nada de eso. O poner a Dios como una especie de superhéroe que resuelve todo. Fue Dios que lo quiso hacer. Claro, o papá me dio un beso y Dios quiso, y entonces teníamos una alumna que decía, no quiero que me den besos, porque pensaba que iba a quedar embarazada. Sí. Entonces, a ver, mamá y papá pueden unir los cuerpos de tal manera que allí se une una célula de mamá y una célula de papá formando un embrión. O sea, siempre dar esa idea de gradualidad, pero fíjense que con todo lo que estoy mencionando, no estoy siendo poco delicada. Tampoco hay que dar explicaciones morbosas, subidas de tono, ni mostrar imágenes jamás que pueden ser muy bruscas. O sea, siempre con esa frase corta, delicada, precisa y acertadas. Hay que ser acertados y asertivos aquí. Ahora que dice eso con humor, cuando a veces empiezan los noticieros de la televisión, ponen, aquí en este programa puede haber imágenes sensibles para los menores. Sí. Bueno, y después en el resto de la jornada, las publicidades son terribles. Son espantosas, retorcidas, enfermizas, y nadie pone ningún cartelito, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, otra cosa que lo digo como comunicador, a veces mirando un programa de televisión de niños, en el corte publicitario aparecen unas cosas y los chicos preguntan. Sí. Bueno, a partir de eso puede generarse un diálogo. A lo mejor están viendo un programa de televisión, responderle con una frase, después que termine los dibujitos te lo explico, y explicárselo, porque a veces, son como disparadores, ¿no? Para hablar de temas. Exactamente. Qué sé yo, ahora
en los programas de televisión constantemente se hablan de abusos. Exacto. Hay una cosa que la gente cuando piensa en el abuso piensa en la penetración carnal. Y no siempre es así, se habla de abusos psicológicos, se habla de abusos morales, se habla de abusos físicos que puede ser un golpe. Porque la gente ha entrado en esta cosa así media como psicótica, de que todo es abuso depravado, ¿no? Y bueno, esto también hay que explicárselo a los chicos. Que cuando escuchan la palabra abuso, ¿qué significa abuso también? Exacto, ¿no? pero bueno, eso es lo que iba a explicar, porque a veces sometemos a un niñito simplemente a ver un noticiero, un informativo, y allí el chico está escuchando, esta niñita fue violada, fue violada. Y entonces allí el chiquito se pregunta, ¿y qué es una violación si fue violada? Bueno, a ver, es un abuso sexual, porque también hay que contestar con una serenidad enorme, sabiendo que lo que estamos haciendo es abrazar y contener. Serenidad y delicadeza, o sea, un abuso es un acto de violencia, pero puede ser verbal, palabras violentas, puede ser golpes, o puede ser un abuso sexual, que eso es una violación, un abuso sexual, y entonces se le explica delicadamente de acuerdo a lo que el chico sabe, porque al hacer mayéutica tenemos que entender acabadamente qué es lo que sabe y qué es lo que quiere saber y qué está preparado para saber. Claro, y pongamos un ejemplo, si tengo un vaso pequeño, va a tener capacidad para tanta cantidad de agua. Exactamente. Y nada más, lo demás se va a volcar, así que no, o sea, no tratemos de explicarle todo al chico, porque el chico solamente tiene esa curiosidad y lo vemos rápidamente. Cuando avanzamos en el argumento, el chico sale a jugar, porque ya recibió lo que quería, lo demás no lo entiende y no tiene interés de escucharlo. Así que me parece muy bien esto, de que cada uno recibe según su recipiente. Totalmente, totalmente. Así que bueno, hermoso el programa de hoy, hay muchas otras preguntas que los chicos se hacen, ¿no? Sí. También a veces cuando muere alguien no tiene que ver esto con la sexualidad, pero también a veces la gente no sabe responder. Totalmente. Y hay que responderlo así directamente, ¿no? Sí, se murió, ¿no? Que se fue al cielo, como si la culpa fuera de Dios. Totalmente, absolutamente. Y hay preguntas muy fuertes, o sea, hoy la verdad que busquemos preguntas delicadas, hay muchas páginas que realmente constituyen grandes recursos, o sea, hoy los chicos pueden preguntar qué sucede con otros temas que son muy fuertes para responder. Por ejemplo, pueden preguntar por la homosexualidad. Entonces uno tiene que usar la frase atracción hacia el mismo sexo. Siempre buscar con delicadeza absoluta, sin juicios y con una naturalidad enorme, ¿no? Claro, bueno, eso me parece maravilloso. Es todo un trabajo, toda una tarea, porque finalmente la familia es un laboratorio, ¿no? Donde cada día se construye. Así que muchas gracias por estar aquí y también ustedes. Gracias. Así bien.